Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. En este episodio hablaremos de uno de los ataques más devastadores contra la tradición intelectual del judaísmo, la quema pública del Talmud en París en el año 1242. Este hecho no solo fue una destrucción material, sino un intento explícito de silenciar el pensamiento judío y someterlo a juicio bajo criterios religiosos y políticos cristianos. Fue una combinación de censura, intolerancia y poder eclesiástico en su máxima expresión. Para entender el contexto, debemos situarnos en la Francia del siglo XIII. Los judíos vivían como minoría tolerada dentro del reino cristiano, pero siempre bajo presión. Estaban sujetos a impuestos especiales, a restricciones legales y eran objeto de sospechas religiosas. Aunque se les permitía practicar su religión, esta tolerancia era limitada y condicional. En particular, la Iglesia Católica veía con recelo los textos del judaísmo, en especial el Talmud, que representaba la columna vertebral del pensamiento rabínico y legal. En este contexto aparece una figura clave, Nicolas Donin. Judío nacido en La Rochelle, fue excomulgado por su propia comunidad en torno al año 1225. La razón principal fue su oposición a la autoridad rabínica y su rechazo a la validez del Talmud. Promovía una interpretación literal de la Torá, negando el valor de la tradición oral. Su actitud fue considerada herética por los líderes de su comunidad y fue expulsado formalmente de la vida judía. Años más tarde, Donin se convirtió al cristianismo y se unió a la orden franciscana. Desde ahí, comenzó a construir una acusación sistemática contra el Talmud. En el año 1238, Donin viajó a Roma y presentó al Papa Gregorio IX una lista de 35 acusaciones contra el Talmud. Según él, el texto contenía blasfemias contra Jesús, insultos a la Virgen María, llamados al odio contra los cristianos y herejías contrarias a la fe. El Papa, influido por esta denuncia, ordenó en 1239 que se confiscaran todos los ejemplares del Talmud en los territorios cristianos, incluidos Francia, España, Italia y Portugal, para ser evaluados y, si correspondía, destruidos. En Francia, la orden papal encontró eco en el rey Luis IX, conocido también como San Luis. Profundamente devoto y promotor de políticas religiosas estrictas, el rey apoyó la idea de someter el Talmud a juicio. Lo que siguió fue una disputa pública organizada en París en el año 1240, conocida como el Juicio del Talmud o la Disputa de París. El evento fue presentado como un debate teológico, pero las condiciones impuestas lo hacían todo menos un proceso justo. Del lado judío participaron 4 rabinos, encabezados por Rabí Yehiel de París, uno de los más destacados talmudistas de su tiempo. Del lado cristiano, el acusador fue el propio Donin, quien se presentó como experto en textos rabínicos. A los rabinos judíos no se les permitió negar los evangelios ni defender sus creencias si éstas contradecían la doctrina cristiana. Cualquier argumento que fuera visto como herejía podía ser usado en su contra. Bajo estas condiciones, el resultado del juicio estaba predeterminado. Después de 2 años, el tribunal, compuesto por teólogos y clérigos, dictó sentencia: el Talmud era culpable de blasfemia y debía ser destruido. En 1242, en la Plaza de Greve de París, cerca de donde hoy se encuentra el ayuntamiento, se realizó una quema pública de libros. 24 carros cargados con alrededor de 12.000 manuscritos hebreos fueron arrojados al fuego. El evento fue supervisado por el propio rey y fue considerado una victoria espiritual por la Iglesia. La magnitud de la pérdida fue incalculable. En una época en la que los libros eran copiados a mano, cada manuscrito representaba años de trabajo y transmisión de conocimiento. No existían imprentas, y cada volumen era único. Muchos textos del Talmud francés se perdieron para siempre. La comunidad judía vivió esto como una tragedia espiritual y cultural. Uno de los testigos más recordados fue Rabbi Meir de Rothenburg, también conocido como el Maram. Era un joven estudiante en París en ese momento y presenció la quema. Años después escribió un poema de duelo en el que decía que sus lágrimas llegaron hasta el desierto del Sinaí. Su testimonio fue tan impactante que varias comunidades instituyeron un día de ayuno conmemorativo,
fijado el viernes anterior a la lectura de la Parashá Chukat. Las consecuencias de esta acción no se limitaron a Francia. El precedente sentó las bases para una censura sistemática del Talmud en todo el mundo cristiano. En décadas posteriores, otras comunidades judías vieron confiscados y censurados sus libros. La Inquisición española más adelante también se enfocaría en los textos hebreos. Este ataque a los libros fue una forma de atacar al pueblo judío sin necesidad de expulsarlos o matarlos. Al destruir su conocimiento, se buscaba neutralizar su identidad. Este episodio también provocó un desplazamiento del centro del estudio rabínico. Francia, que había sido un importante foco de erudición talmúdica, dejó de serlo. El estudio se trasladó a otras regiones, como Provenza, Castilla y más tarde a Europa del Este, donde florecerían nuevas escuelas de pensamiento. ¿Pero eran ciertas las acusaciones que Donin presentó al Papa? La mayoría de estudiosos actuales coinciden en que no. Si bien algunos pasajes del Talmud pueden resultar polémicos cuando se leen sin contexto, la acusación de que el texto promueve el odio, la blasfemia o la violencia carece de fundamento. Por ejemplo, Donin afirmaba que el Talmud insultaba a Jesús llamándolo mago y blasfemo. Sin embargo, los pasajes que mencionan a Yeshua Notzvi son ambiguos, y no está claro que se refieran a Jesús de Nazaret. Otros textos que hablan de herejes o transgresores fueron interpretados por Donin como ataques al cristianismo, pero en realidad responden a contextos judíos internos del siglo II o III. También alegó que el Talmud promovía el odio a los cristianos. Pero los textos talmúdicos se refieren en general a gentiles o idólatras en un contexto de opresión romana y persecución. No son llamados doctrinales al odio, sino respuestas históricas específicas. Además, el Talmud contiene numerosas enseñanzas de respeto hacia el prójimo, sin importar su religión. Donin también acusó a los rabinos de colocar sus propias enseñanzas por encima de la Torá. Lo que interpretó como arrogancia es, en realidad, la dinámica legal del judaísmo rabínico, un sistema donde la ley se interpreta y discute sin ser vista como un dogma cerrado. Esta flexibilidad ha sido una de las fortalezas del pensamiento judío. Al revisar estas acusaciones, es evidente que muchas fueron fabricadas o malinterpretadas de forma deliberada. Donin, al haber sido parte de la comunidad judía, conocía los textos y sabía cómo manipularlos para impresionar a un público cristiano que no tenía herramientas para evaluarlos críticamente. Este episodio ilustra cómo el antisemitismo no siempre se presenta como violencia directa. A veces se manifiesta como censura, imposición ideológica o uso del poder estatal para silenciar voces disidentes. La quema del Talmud no solo fue un acto de destrucción física, sino una señal de que el judaísmo podía ser puesto a juicio por autoridades que no lo comprendían ni estaban dispuestas a respetarlo. Hoy, a casi 8 siglos de ese evento, el Talmud sigue siendo estudiado, debatido y vivido por comunidades judías en todo el mundo. Pero la quema de París sigue siendo recordada como un recordatorio de lo que ocurre cuando el conocimiento es percibido como una amenaza y cuando las minorías son forzadas a justificar su existencia ante tribunales hostiles. Gracias por acompañarnos en este episodio de Antisemitismo en la Historia. Nos vemos en la próxima entrega con otro caso que marcó la historia del pueblo judío y de la humanidad. Escucha este y otros episodios del podcast Antisemitismo en la Historia en Spotify.